Hechos capítulo 4, verso 33 al 35. Saludamos también a todos los que pueden estar conectados en nuestra iglesia online. Hay varios que no pudieron venir porque están bien afectados de salud. Hay que orar por el Simón, que está medio enfermito y los contagia a todos en la casa. Así que para no venir a repartir bichos, están ahí los papás con el Simón que de nuevo recayó. Hay que estar orando por el abuelo de nuestra hermana Raquel, nuestro hermano Adolfo, que ha estado súper delicado de salud. Tuvo un infarto hace unos días atrás. Gracias al Señor se ha recuperado bien. Pero hay que estar orando por él. Los que no lo conocen, es el abuelo de nuestra hermana Raquel y es miembro de la Iglesia del Señor, así que hay que estar orando ahí por el hermano Adolfo. Donoso, ¿cierto? Donoso es él. Adolfo de Papudo, Donoso. El abuelo de la hermana Frida. Así que estén orando por él constantemente para que Dios haga una obra ahí completa en él. Leemos en el nombre de Jesús, verso 33 en adelante hasta el 35, que son los versos que no avanzamos la semana pasada, solo nos quedamos en el primero, que fue el 32. En el nombre de Jesús, los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio. ¿Qué versión tenemos acá arriba? Ya leemos acá. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo y gran gracia era en todos ellos. Estaba usando la otra versión porque ese verso que está ahí abajo, y gran gracia era en todos ellos, está mejor traducido en la NBI de acuerdo al original. Pero luego lo vamos a analizar. Verso 34, por favor, hermana Anto. Que ningún necesitado había entre ellos, porque todos los que poseían heredades o casas, vendiéndolas traían el precio de lo vendido. Y verso 35, y lo ponían a los pies de los apóstoles y era repartido a cada uno según que había menester o necesidad. Amén. Vamos a continuar con nuestro tema de una iglesia fuerte con la ayuda del Señor. Vamos a terminar hoy día el punto que es como el trascendental de todo lo que hemos leído en estos 4 versos, que es la comunión, pero quiero hablarles de una parte especial y el próximo domingo con la ayuda del Señor lo vamos a terminar hablando de la parte final que les voy a hablar hoy día, que es un poquito de la gracia. Amén. Padre, háblanos en esta mañana, queremos estar atentos a tu palabra, llévate todo lo que nos distraiga, que estemos atentos a tu palabra, eso es lo importante, que no nos desconectemos de todo lo demás que distrae, que tengamos reverencia al escucharla, porque ella quiere enseñarnos, guiarnos y llevarnos a buenos pastos. Aliméntanos, Señor, a través de tu palabra, que es como pan para nuestra boca. El salmista dijo, es como la miel a mi boca, que así sea tu ley, tu palabra, al recibirla, Padre, que nos alimente y a su vez nos haga experimentar tus planes, tus propósitos y ponerlos por obra. Permítenos escucharla con oídos y corazones atentos. Usa mis labios de barro, Padre, lo ruego en el nombre de Jesucristo. Háblanos, te lo rogamos. Amén y amén. Pueden sentarse. ¿Vale? Dale un poquito más al 1, por favor. Gracias. Uno de los aspectos más sobresalientes de la iglesia primitiva, como la conocemos, también la podemos conocer como la iglesia neotestamentaria, la primera iglesia cristiana o la iglesia de Jerusalén, que fue la primera congregación luego del derramamiento del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Uno de los aspectos más sobresalientes de esta iglesia era precisamente ese mover de comunión que había en medio de ellos, que no encontramos fácilmente en la actualidad. Al menos en la forma en que se manifestaba en esa época, hoy no está y debemos recuperarlo. Al menos en el mover que se movía, gracias hermano Josué, al menos en la forma en que se movía en esa época, hoy no está, o tal vez en algunos lugares que ignoro si está, pero al menos lo que conozco no está como un mover la comunión y debemos recuperarlo. El reflejo de esto, de cómo se movía este don maravilloso del Espíritu Santo,
Lo expresa también, y lo dijimos también la semana pasada, el libro de Hechos capítulo 2, en el verso 44, donde nos dice que todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Pero, ¿cómo llega a ese nivel de unidad y de comunión la iglesia? ¿Cómo lo logra? Porque no fue de la noche a la mañana. ¿Cuántos tienen aquí el Espíritu Santo? Pero aún hay ciertas cositas que nos separan de algunos de nuestros hermanos, que nos impiden mantenernos unidos bien, en comunión. Entonces la pregunta es, ¿cómo llega la iglesia a ese nivel de comunión, de unidad, donde podían tener todo en común y estaban todos juntos, sin problema? Hoy en día, si yo no pertenezco a tu organización, no estamos juntos, ¿cierto? Si usted no pertenece a tal o cual organización, usted no puede ir para allá. En la iglesia primitiva no ocurría eso. Y vamos a explicar un poquito de historia antes de que nos introduzcamos al mensaje. La semana pasada estuvimos viendo en un inicio la palabra, gracias hijo, igual a ti, te quiero mucho. La semana pasada estuvimos viendo una palabra más en profundidad, que fue la palabra eclesia o eclesía, que significa iglesia refiriéndose a la reunión de una comunidad, que luego con el pasar del tiempo se aplicó a los santos que se reunían en torno al nombre de Jesucristo. Y esta palabra eclesia aparece solamente 3 veces en el Nuevo Testamento, puntualmente en Mateo aparece 2 veces, pero en el libro de los Hechos se encuentra 23 veces la palabra eclesia o iglesia. Y es notable que Lucas, el escritor del libro de los Hechos, generalmente usa el singular para referirse a la iglesia. De esta forma, él logra expresar unidad de cuerpo. Muy pocas veces encontramos iglesia en plural. Cuando se utiliza a través de Lucas en el libro de los Hechos, lo utiliza para expresar unidad de cuerpo, por eso lo usa en singular. Y en plural aparece cuando se hace referencia a las otras iglesias que nacen de la iglesia grande, que era la iglesia de Jerusalén. ¿Cuáles iglesias tenemos de esa época? Tenemos la iglesia de Siria, la iglesia de Cilicia, y cuando Pablo aparece en escena predicando, él le escribe a las iglesias menciona a las iglesias de Samaria, de Cesarea, de Filipos, Antioquía y otros lugares más que empiezan a esparcirse y a expandirse, naciendo de la iglesia madre, que es la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén forma un papel protagónico importante en las iglesias, porque no solo en la iglesia madre, sino que incluso desde la iglesia de Jerusalén se hace el primer concilio, ¿cierto? Donde se reúnen los distintos hombres emblemáticos de líderes de la iglesia para resolver ciertos temas puntuales. Eso usted lo encuentra en Hechos capítulo 15. Si quiere conocer la historia de la iglesia, lea el libro de los Hechos, lea la Biblia. Al final del tercer viaje misionero que realiza el apóstol Pablo, dice la Escritura en Hechos capítulo 21 que Pablo le rinde cuentas a Jacobo y a los líderes de la iglesia en Jerusalén. Así es que Lucas entonces destaca de una manera muy importante y trascendental a esta primera iglesia, que es la iglesia madre, Jerusalén. Y había un fundamento importante también de la iglesia, que es la enseñanza doctrinal que entregaban. ¿Cuál es esa enseñanza de base que tenía la iglesia, cree usted? A ver, yo he escuchado a varios de ustedes decir que son apostólicos. Lo primero que tenemos que saber los apostólicos es cuál es la enseñanza base de los apóstoles. La enseñanza base de los apóstoles en la iglesia primitiva era la resurrección de Jesús. Ese era el mensaje de los primeros apóstoles. El primer mensaje predicado fue la resurrección de Jesús. Nunca lo olvide, porque esa es la base para quienes nos llamamos apostólicos.
y decimos llevar el mensaje apostólico. La base es la enseñanza de la resurrección de Jesús. Los apóstoles proclaman esta enseñanza donde quiera que iban, tanto a los judíos como a los gentiles. La doctrina de la resurrección de Jesucristo llegó a ser el principio fundamental de la iglesia. Pedro la proclama ante las multitudes reunidas en los patios de los templos, ante los miembros del Sanedrín y en la casa de Cornelio. Ninguna otra enseñanza dividía más a los creyentes de los no creyentes que la doctrina de la resurrección. Era el pleito de moda. El que no creía en esto no era creyente y los dividía, porque muchos decían creer en Dios, pero no en la resurrección. Por lo tanto, este era el pleito de moda que los dividía. Tanto los cristianos judíos como los cristianos gentiles confiesan con gozo que Jesús había muerto y había resucitado de la muerte, en tanto que los que se oponen a este evangelio rechazaban con mucho ímpetu, con mucha vehemencia la resurrección de Cristo. Eran los que se oponían. Eran dos grupos. El punto crucial del discurso del apóstol Pablo en el Areópago vino cuando introdujo la doctrina de la resurrección de los muertos en Hechos capítulo 17. Algunos se mofan de esta enseñanza del apóstol Pablo y muy pocos la aceptan. Algunos lo criticaban, algunos cuestionaban al apóstol por esto y se reían de él. Por ahí aparece el apóstol Pablo entregándole esta enseñanza a Festo y al rey Agripa sobre la resurrección de Cristo, y Festo le dice a Pablo: tú estás loco. La mucha letra te está volviendo loco, Pablo. Te está enfermando la mucha letra. Pero a pesar de que eran motivo de mofa, motivo de burla, jamás cesaron de predicar a un Cristo resucitado. Y esa es la base de la doctrina apostólica. Desde ahí nace todo. Un término el cual está muy utilizado hoy en día, que es el término apostólico, y que malamente se utiliza en muchos casos, puesto que ser apostólico tiene una base importante y es predicar el evangelio de Cristo y su resurrección de los muertos. Esa es la base para ser un verdadero apostólico. Si tú no predicas la resurrección de Cristo, no estás predicando la base más importante de un apóstol, que fue predicar a un Cristo resucitado. Y en Hechos, en el libro de los Hechos, la confraternidad de los creyentes o de los santos de la iglesia dependía de la fe de cada uno en Jesucristo. Dependía de que creyesen en la resurrección de Cristo, dependía de que creyesen en el arrepentimiento, en el bautismo en el nombre de Jesús, en la remisión de pecados y el hecho de que el Espíritu Santo moraba en la iglesia. Quienes creían esto y lo experimentaban tenían confraternidad. Pertenecer a la iglesia en esta época lleva a la actividad de ser instruido en la enseñanza apostólica, la participación en la adoración, por eso es importante que usted llegue temprano a adorar al Señor, en la comunión, por eso es importante que usted llegue a compartir con sus hermanos y estar dedicados a la oración, por eso es importante que llegue al principio a orar. Era parte importante de la enseñanza apostólica. Finalmente, llegamos a lo que estamos hablando respecto a la iglesia, que es la importancia de la comunión. ¿Cómo llega a su pic esto? Pasa por todo este proceso para luego llegar al aspecto más importante y trascendental, que es el amor por el prójimo, que alcanza su nivel máximo cuando los miembros derrotan la pobreza dentro de la confraternidad de las iglesias. Cuando logran derrotar la pobreza, logran experimentar el nivel máximo del amor al prójimo. Leamos Hechos 34. Pues no había ningún necesitado en la comunidad. Y quienes poseían casas, aquí está hablando de quienes eran más adinerados y tenían más posesiones, quienes poseían casas o terrenos, los vendían y llevaban el dinero de las ventas y los entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Los diáconos que fueron elegidos en Hechos capítulo 6 o 7. 6. Bueno,
Es una idea decir que es la elección de los diáconos, porque en realidad no dice que eran diáconos. Asumimos que se eligen los primeros diáconos, ¿ya? Ahí. No dice que eran diáconos puntualmente, porque diácono, que proviene de diaconía, significa servicio, ministerio, y lo puede asumir cualquier persona, la diaconía, porque es una labor de servicio, no ministerial, o ministerial, porque ministerio también significa servir. Y asumimos que en Hechos 6 se separan los primeros diáconos. Los primeros diáconos ayudan a la distribución de los alimentos de los necesitados. Los traían a los pies de los apóstoles los pasaban a los diáconos y los diáconos los distribuían en quienes más necesitaban. Y los ancianos se preocupaban de las necesidades espirituales de la iglesia, según Hechos capítulo 14. Y además los apóstoles se ocupaban de la oración y la enseñanza de la palabra de Dios, según Hechos 6. Así estaba ordenada y distribuida la iglesia una vez que llegaron al pic, por así decirlo, o al nivel máximo en cuanto al amor fraternal y de comunión. Así nace y se forma la fuerte iglesia de Jerusalén. Y esa iglesia es la iglesia madre, que es la que debiese ser el modelo de iglesia para quien quiera ser iglesia. Todo ese conjunto de vivencias que experimenta la iglesia en el principio. Esas situaciones de riesgo que ocurren por testificar a un Cristo resucitado. Las diferencias que se producían incluso internamente entre los miembros. Los que se introducían infiltradamente dentro de las iglesias para predicar otra doctrina, a las cuales el apóstol Pablo tuvo que mandar multitudes de cartas a las iglesias para decirles no los escuchen. No están predicando al Cristo que nosotros le enseñamos y el que aprendimos también por revelación de parte de Dios mismo. No escuchen. Los que se infiltraban, adversidades que vivieron, que tuvieron que atravesar los miembros de la congregación de Jerusalén. Todo esto y un sinnúmero de más momentos difíciles que tuvo que enfrentar la iglesia en un principio, le permite llegar a formar una iglesia que, según el relato de Hechos de Lucas en el libro de Hechos capítulo 2 verso 44, dice que todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. O sea, no es fácil. Esta es la primera vez en el libro de los Hechos que Lucas llama a los miembros de la iglesia los creyentes. Esta palabra no existía, no hay como una palabra que lo defina, y a causa del difícil término para describirlo, utiliza la expresión todos los que habían creído. Los incrédulos que rechazaban el aceptar a Jesús por la fe son excluidos por lógica. Si no crees en un Cristo resucitado, no eres parte de la iglesia. Si no tienes fe en Jesucristo, no puedes ser parte de la iglesia. Así que los incrédulos iban siendo excluidos y no tienen parte ninguna en esta comunidad cristiana. Y no era, ¿cómo es la palabra que se usa? Discriminación. Sencillamente no compartían la misma fe. Por lo tanto, no eran creyentes. Y no eran parte de la comunidad cristiana. Porque fe en Jesús, fe en Jesucristo, era y sigue siendo el requisito principal para pertenecer a la iglesia cristiana. Fe en Jesús. Creer que Él nació, predicó el evangelio, hizo sanidades, levantó de los muertos, murió en el madero de la cruz por nuestros pecados, pero al tercer día resucitó de entre los muertos, y si Él vive, nosotros también vivimos. Creer eso, fe en Jesús, te hace parte de la iglesia cristiana. Solo la gente que cree en Él puede compartir en la unidad que se hace visible en medio de la adoración del pueblo y en la vida en comunidad. Tenían todas las cosas en común. Cuando los israelitas viajaron a través del desierto por 40 años, recuerda esa historia, ¿cierto? En el libro del Éxodo, cuando los israelitas viajan por el desierto durante 40 años, Dios les proveyó día tras día de lo que necesitaban para subsistir. Dice la Escritura que ni sus zapatos se desgastaban, su ropa no se desgastaba. Dios les proveía y los cuidaba. Todos estaban en el mismo nivel económico. Uno no era más rico, ni otro era más pobre.
estaban a un mismo nivel, porque Dios les proveía a todos equitativamente y a nadie le faltaba. Cuando llegan a la tierra prometida los israelitas, cada uno recibe su herencia. Cada uno recibe su herencia. Y con el correr del tiempo empezaron a observar y experimentar riqueza, pero también pobreza, cosa que no experimentaron mientras Dios les sustentó en el desierto. Esa diferencia se hizo más y más evidente a lo largo del transcurso de los siglos, porque el pueblo judío rechazó observar las estipulaciones de Dios respecto a la importancia del cuidar de los pobres y ser generoso con ellos. Eso está regulado en la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 15 y Miqueas capítulo 2. Hay regulación de parte de Dios sobre el cuidado de los más necesitados. Israel rechazó hacerlo. Por lo tanto, se forman grupos muy ricos en medio de la comunidad y otros muy pobres y necesitados. Cosa que Dios jamás estuvo de acuerdo. Jesús predicó el evangelio y dijo: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. En Lucas capítulo 6. Y luego en Mateo capítulo 19 le hace un desafío a un joven que era muy rico para que vendiera todas sus posesiones y diera el dinero a los pobres. Se entristeció y no lo hizo, porque tenía mucho. Jesús siempre estuvo preocupado de la equidad. Después de Pentecostés, los nuevos convertidos en Jerusalén dice que tenían en común todas sus cosas y empezaron a vender sus propiedades y pertenencias y repartieron a todos para que los que tuvieran necesidad. Así que el compartir cosas materiales no fue necesariamente un despojo de las riquezas de nadie. En lugar de eso fue una actitud completamente voluntaria de los dueños de poner sus posesiones a disposición de todos los creyentes que tuvieran necesidades puntuales. Así que las aspiraciones de los primeros cristianos fue volver a la iglesia del Éxodo, a la iglesia del desierto, que fue lo que Dios hacía, repartir igualmente a todos para que todos tuvieran y nadie pasara necesidad. El despertar de la iglesia neotestamentaria, de la iglesia de Jerusalén, su aspiración fue abolir la pobreza de tal modo que los menesterosos, como una clase social, no existieran nunca más entre ellos. Lucas no provee información puntual en el sentido de que los ricos vendieran todas sus posesiones, pero sí nos enseña y alude al establecimiento de un fondo general que tenían los apóstoles que permitía que los pobres fueran sostenidos y en el cual los ricos pusieron dinero ganado de sus ventas, de sus terrenos, de lo que tuviesen, para generar ese fondo para los más necesitados. Como ya se ha dicho, los que vendieron sus posiciones lo hicieron sobre una base completamente voluntaria. Volvemos a Hechos 4:34, pues no había ningún necesitado en la comunidad y quienes poseían casas o terrenos los vendían y llevaban el dinero de las ventas, y 35, y los entregaban a los apóstoles para que se distribuyera cada uno según su necesidad. Aquí Lucas da un poco más de detalle acerca de la iglesia que los que dio en relación con la comunidad que se formó inmediatamente del día de Pentecostés, que fue en Hechos capítulo 2, verso 44. Allí se dice que los cristianos tenían todas las cosas en común, vendían sus posesiones y bienes para dar de comer a los pobres. Y aquí en el capítulo 4, Lucas afirma que la pobreza había sido eliminada de en medio de la comunidad y que a medida que las necesidades se presentan, los creyentes que tenían más propiedades las vendían y traían producto de ello a los apóstoles para distribuirlo entre los necesitados. Así que observemos tres aspectos del desarrollo de la comunidad cristiana. Primero, la venta de tierras y casas ocurre cuando había necesidad. Segundo, los creyentes establecieron un fondo para ayudar a las personas necesitadas. Y tercero, los apóstoles tenían la responsabilidad de distribuir los dineros reunidos. Es bien poco lo que sabemos sobre la iglesia en Jerusalén,
En el periodo entre Pentecostés y la persecución que siguió a la muerte de Esteban, en el capítulo 8 de Hechos, y mientras algunos creyentes tenían posiciones, otros no las tenían, pero nadie, absolutamente nadie de la comunidad tenía necesidad. ¿Habían algunos con posesiones? Sí, pero nadie tenía necesidad. Porque ricos vendían sus tierras o casas y generosamente daban el producto a los apóstoles. Aprender a ver la necesidad de nuestro prójimo nos acerca a pasos firmes a vivir en comunidad cristiana. Aprender a ver la necesidad del prójimo. Puntualmente no le voy a hablar de dinero, solo estoy relatando lo que hacían. Pero entender y ver la necesidad de nuestro prójimo nos acerca a llegar a ser cada vez más la comunidad cristiana que Dios quiere que sea la iglesia. Porque Dios no quiere que la iglesia sea un salón de puertas y ventanas. Quiere que sea una comunidad cristiana. La necesidad del prójimo no solo se observa en lo que le falta para subsistir, porque dentro de la iglesia, dice Jesús, incluso dentro de la sociedad, siempre los pobres estarán cerca de nosotros y habrá necesitados. Siempre podremos ayudarles. Pero dentro de una comunidad cristiana no siempre la necesidad puntualmente es lo que se necesita para subsistir. La necesidad del prójimo también nos lleva a preocuparnos integralmente de él. Recuerde que muchas veces Jesús estaba más preocupado de salvar que de sanar. Primero les decía, tu fe te ha hecho salvo, y luego eran sanos, muchos. Y es notable cómo Juan expresa esta idea que nos plantea el libro de los Hechos a través del gran Lucas. Juan escribe, y leímos algunos textos la semana pasada, pero vamos a pasar por otros más. Primera de Juan 3:16 en adelante dice, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. 17. Si alguien, aquí lo explica, si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo puede decir que el amor de Dios habita en él? 18. ¿Leo el 18 o no leo el 18? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. ¿Sigo? Juan nos está dirigiendo que hace una verdad del porte de un buque. Del porte del... ¿Cómo se llama el que trae el libro? No, el barco que trae el libro. Que viene de repente. Ese mismo, gigante, ¿cierto? Ese mismo. El Logos. De ese porte es la verdad que nos está dirigiendo Juan aquí. Estamos en el capítulo 3. Ahora me voy a saltar al 4 para que vean la verdad que nos está mostrando. Miren cómo lo va a argumentar esta verdad que leímos recién en el capítulo 4, verso 19. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Es lógico, el ser humano no puede amar a Dios porque sí, porque vamos de continuo solamente al mal, dice la palabra. Pero si Él derrama su amor en mi vida, lo voy a amar. Porque Él me llama con su amor, me atrae. Dice, o sea, me atrae con cuerdas de ternura. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Sigo. Mire esta verdad. Si alguien afirma, a ver, voy a preguntar, ¿cuántos aman a Dios? Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto.
Verso 21, y esto es más potente. Y Él nos ha dado este mandamiento. No es una sugerencia. Él nos ha dado este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. No estoy invitando absolutamente a nadie a que llegue a su casa y ponga en venta su casa, ponga en venta su auto, sus propiedades y las traiga a la iglesia para que se distribuya a los más necesitados, porque hay muchas congregaciones hoy en día que hacen eso y los líderes se quedan con la plata. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de que usted vaya a su casa y venda todo lo que tiene y lo ponga a los pies del pastor Fernando Andrés para que el pastor Fernando Andrés se compre casa, se compre... No. No estoy invitando a nadie a hacer eso. Si lo hace para sustentar a los más pobres y quiere hacerlo, Dios lo va a ver y lo va a bendecir, pero no estoy hablando de eso. Lo que sí estoy invitando a todos, y lo hice la semana pasada y lo hago hoy, es a que nos volvamos en pos de ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Si no, prefiero no ser iglesia. Prefiero que me digan creyente, parte de una congregación. A mí cuando me preguntan de qué religión eres, yo siempre digo soy cristiano. Y todos me preguntan, pero es que hay muchos cristianos. Sí, los bautistas son cristianos, la iglesia católica es cristiana, bueno, no todos son cristianos. Hay muchos cristianos. Hay unos que tienen a Cristo por allá abajo, esos no son cristianos. Pero muchos son cristianos. Ideas doctrinales hay muchas. Yo podría decirle, sí, soy apostólico, soy pentecostal, pero también soy católico porque soy universal, soy parte de la iglesia cristiana, también soy bautista porque creo en la esencia del bautismo que predican sobre Juan. De hecho, la iglesia se debería, ellos mismos dicen que no se debería llamar iglesia bautista, se debería llamar iglesia, ¿cómo dicen? Se me olvidó el nombre, pero utilizan otra expresión porque refleja más lo que era Juan. Entonces, soy todo eso si quieren que hablemos de religión. Pero he aprendido que la base de mi vida no es la religión. La Escritura habla solo de una religión y dice que la religión pura, sin mácula, la verdadera es, ¿cuál? Atender al necesitado. Atender al que tiene necesidades. Eso es la verdadera religión. Por lo tanto, cuando me preguntan qué eres, digo, yo soy cristiano porque eso es lo que quiero ser. Miembro de los que siguen de verdad a Cristo, de una iglesia que de verdad sigue a Cristo. Y es lo que voy a insistir y los voy a aburrir y tal vez no van a venir en meses porque voy a predicar siempre lo mismo, pero lo voy a predicar siempre. Necesitamos ser la iglesia que Dios quiere que seamos. ¿Y cuál es la iglesia que Dios quiere que seamos? Una iglesia que piensa responsablemente en su hermano y hermana, porque la iglesia es una comunidad de fe. No me digas que eres la iglesia si cuando un miembro se duele tú no sientes nada. Pablo lo dijo súper clarito en capítulo 12 de Primera de Corintios, donde habla del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y dice que si un miembro sufre o se duele, todos los miembros se duelen con él. Me gusta cómo lo traduce la NBI, lo traduce magistralmente. Dice, si uno de los miembros sufre, todos los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Dígame que eso no es iglesia. Si generalmente cuando alguien, está creciendo, mira que le está yendo bien, pero en algo debe andar, sí. Algo malo debe tener, ¿cierto? Me pregunto, ¿en qué momento la iglesia dejó de amarse con honestidad? ¿En qué momento abandonamos el camino correcto? ¿En qué momento dejamos de pensar los unos en los otros y empezamos a pensar solo en nosotros mismos y en nuestro entorno inmediato nada más? ¿Es acaso el llamado a preocuparnos solo por quienes nos caen bien, por quienes queremos introducir en nuestro círculo de los que piensan como yo?
¿O es el llamado a amarnos unos a otros desinteresadamente? ¿Cuál es el llamado? Es más fácil cuestionarnos unos a otros. Es más fácil atacarnos unos a otros, hablar mal los unos de los otros. Es más fácil hablar de nuestros hermanos a sus espaldas, sugiriendo que estamos haciéndolo para que usted ore por él. Yo le cuento esto para que usted ore por el hermano. No es chisme, es para que usted ore, para que lo ponga en oración. Es más fácil murmurar, criticar, que levantar y ayudar, porque levantar y ayudar es difícil. Conclusivamente, muchos, esa palabra la aprendí de mi pastor, conclusivamente, me gusta esa palabra. Conclusivamente, no, es una palabra espectacular, me gusta mucho, porque me ayuda a no terminar, sino que estoy concluyendo, no terminando. Conclusivamente, muchos consideran que la comunión solo debiese existir entre nosotros y Dios. ¿Cuál es la comunión más importante entre yo y Dios? Que ahí hay un problema. Muchos consideran que la comunión debiese existir entre nosotros y Dios. Si yo estoy bien con Dios, estoy bien con los demás. Y Juan está recalcando otra cosa. Juan dice, si no amas a tu hermano con hechos, él dice, ámense de hechos y de verdad. Si no amas a tu hermano con hechos, no puede existir comunión entre tú y Dios. Súper claro. Juan nos advierte que debemos cultivar el amor mutuo, puesto que el amor se origina con Dios. El amor es divino, porque Dios es amor. Dios da el ejemplo al enviar a su Hijo al mundo a morir por nuestros pecados. Y si demostramos amor los unos por los otros, Dios tiene comunión con nosotros. Eso es lo que está diciendo Juan en el capítulo 3 y 4 de su primera carta. Primera de Juan 3:18. Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Y aquí les voy a enseñar algo súper importante. Tal vez no lo ha escuchado, hoy lo va a escuchar y guárdalo en su corazón. En tanto que Juan aquí está colocando sus palabras en el contexto del amor, diciendo que debemos amar de hechos y no de palabra, Santiago, el apóstol, en su epístola, considera el mismo asunto que está considerando Juan, pero con relación a la fe. Lo mismo que está enseñando Juan sobre el amor, lo va a enseñar Santiago en su carta sobre la fe. ¿Qué dice Santiago? Capítulo 2, verso 17. Así también la fe por sí sola. ¿Qué es la fe por sí sola? Es credulidad. Yo creo porque me lo dijeron, así que lo acepto y listo. Y no hacemos lo que les he enseñado siempre, que hacían los de Berea, les predicaba a Pablo, se iban para la casa, leían la Biblia, así, aquí está. Le creo. Porque la fe del creyente, del cristiano, está sustentada en la palabra. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Nuestra fe está sustentada en la palabra, no es credulidad. Yo no creo porque creí nomás, porque ese creer porque creo que hace que cuando un líder se equivoca, el hermano se cae con él. Pero la fe que está sustentada en la palabra es firme. Y no importa quién se caiga. Yo sé en quién he creído. La fe del creyente tiene que estar sustentada en la palabra. Cualquier duda que usted tenga, no diga, ¿qué significa esto? Y le dan la respuesta y usted se va con eso convencido de que es eso. Por eso que está lleno, yo siempre digo, ¿por qué le siguen creyendo a esos líderes mentirosos? Pues lleno de gente que les cree, a los que ahora el negro pelado se anda tirando polvo en la cara, la unción de la harina. Mire, la estupidez por la unción de la harina. Por ahí apareció uno que jugaba la pelota, ¿lo viste, Ronnie? ¿Sí? Nadie le podía quitar la pelota porque tenía un poder especial que le da el Espíritu de Dios. Mire, y la gente les cree.
Está todo tan bien armado que la gente les cree. ¿Por qué? Porque no leen, no estudian, sencillamente creen. Y eso no es fe. La fe del cristiano tiene un sustento y es la palabra de Dios. Y Santiago dice, así también la fe por sí sola, si no tiene obras. Y la próxima semana voy a hablarles de esto. Porque vamos a hablar de la... Bueno, terminando voy a dejarle ahí el spoiler. Si no tiene obras, la fe está muerta. Si usted me dice que tiene fe y esa fe no hace nada, no es fe, está muerta. El amor y la fe tienen algo en común, según Juan y según Santiago, y es que ambos necesitan hechos. Actos, acciones, para probar su carácter genuino, si no, no es real. El amor necesita ser demostrado con hechos y verdad. Dice Juan, Santiago dice, la fe que tú en la que creíste debe ser demostrada con obras. Ambas necesitan hechos para probar su carácter genuino. Las palabras de amor que nunca se traducen en hechos carecen de valor. Te amo, pero no hago nada para demostrarte mi amor. Eso carece de valor. Porque como dicen por ahí, las palabras se las lleva el viento. Te amo, Señor, y al ratito estoy demostrando que no lo amo tanto. La fe del que dice tenerla, si no es acompañada por las obras de Cristo, no las tuyas, y no estamos hablando aquí, bueno, la otra semana voy a hablarles de eso, pero la fe, si no es acompañada por las obras de Cristo, entonces es muerta en sí misma, enseña el apóstol Santiago. Para ser genuino, el amor busca el bienestar de los demás, no el tuyo. Para ser un amor genuino debes buscar el bienestar de los demás, de los que te rodean. Y aquí viene nuestra ayuda el gran apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 13, verso 7. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo propio. Siempre protege, siempre confía, siempre espera, siempre persevera. Amar es el acto de dar, del dar de las posesiones que tenemos, de los talentos y de lo de uno mismo a alguna otra persona. Hermano, la estoy pasando mal, estoy orando por ti. Dedícale 5 o 10 minutos y ora por él. Eso me cargaba y yo estaba en un chat donde ponían una petición y ponían, estamos orando, estamos orando. ¿Sabes qué me imaginé yo? Que mandaban el mensaje y están arrodillados, orando. Porque orando es una acción, ¿cierto? Estoy orando. Mentira. Por último, póngale voy a orar. No diga estamos orando por ti, por tu necesidad. Póngale, voy a mandar tu petición al grupo de oración para que el grupo de oración ore por ti, si a usted se le olvida orar. Porque amar es el hecho honesto de dar alguna posesión, algún talento o darme a mí mismo por alguien que me necesito, que necesite algo. Las palabras que decimos deben ser coherentes con nuestras acciones y el uso de nuestra lengua debe concordar con la verdadera palabra de Dios. Las palabras y la lengua encuentran su contrapartida en las obras y la verdad. Si vas a decir algo, hazlo. Si vas a decir algo con tu lengua, que sea verdad y hazlo. Esta forma de hacer iglesia provocó resultados extraordinarios en la iglesia primitiva y del que vamos a hablar la próxima semana, creo a mi parecer es el más importante. Lucas capítulo 4 verso 33 en su última parte dice que la gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. Abundantemente la gracia. Una iglesia fuerte crece en la gracia de Dios abundantemente. ¿Qué es gracia? Griego charis, que significa precisamente gracia o favor.
inmerecido le agregan algunos, pero se utiliza figurado espiritualmente para especificar la influencia divina sobre el corazón del hombre y su reflejo en la vida. La gracia influencia al ser humano. La gracia influencia la vida del hombre, de la mujer cristiana. Eso hace que una iglesia crezca con firmeza, que el Espíritu de Dios sea la principal influencia en sus corazones y que eso se traduzca en ver a Cristo reflejado en sus vidas. ¿Qué es lo que estamos permitiendo que nos influencie día a día? Mis compañeros, mis compañeras, mis amigos, mis amigas, mis familiares, los que me rodean. ¿Qué me está influenciando? Para ser la iglesia que Dios quiere, no necesitas la influencia de amigos y amigas que nos apartan de la fe. No necesitamos la influencia de predicadores de internet, que muchos de ellos ni siquiera predican la palabra, sino solamente ideas personales. No necesitas la influencia de gente que te aparta de una vida cristiana sana. Necesitamos la influencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Que Él venga y nos transforme a la semejanza de Cristo. Una iglesia fuerte crece en la gracia de Dios. Eso necesitamos. Nunca vamos a amar como se debe amar si la gracia abundante no está en nuestras vidas. Debemos hacer actos, obras que demuestren. La Escritura es súper clara. Jesús dice que el árbol se conoce. Es un dicho popular también hoy en día. Por sus frutos los conoceréis. Si tus frutos no demuestran que el amor de Dios está en tu vida, primero, no amas a tu hermano, y si no amas a tu hermano, no amas de verdad a Dios. Tu boca lo puede expresar, mi boca lo puede expresar, pero no amo de verdad a Dios, según la palabra. ¿Qué acto, qué obra hace que yo muestre el amor hacia mi prójimo? Veamos a Jesús. Cuando alguien le clamaba, Jesús, Bartimeo por ahí aparece, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué hizo Jesús? Fue y lo sanó. Jesús, ve a mi casa porque mi hija está muy enferma, el centurión romano. Jesús le dice, hey, vamos, y le dice, no, la verdad es que no necesito eso, la verdad es que lo que en realidad necesito es que solo digas la palabra y sé que va a recibir sanidad. Y Jesús da la palabra y hay sanidad. Jesús, tu amigo Lázaro está enfermo de muerte, y Jesús deja pasar 4 días. Oh, Jesús se olvidó del amor. No, Jesús viaja después para resucitar lo muerto. El amor lleva reflejado una acción. Si yo te digo amar en el Señor, Álvaro, y no oro por ti ahora, no estoy reflejando el amor de Dios. Si yo digo amar a mi hermano, si yo te digo amar, Luis, yo te amo en el Señor, pero no voy y oro por ti, por tu necesidad, porque estás pasando un momento difícil, por la adversidad, por lo que sea, no te estoy demostrando el amor de Dios. Y el amor de Dios, según Juan, es con hechos y de verdad. Por eso lamento que cuando los domingos digo vaya y ore por alguien, buscan a su esposa, a su hermano, busque a otro que también lo necesita. Estoy seguro que aquí hay hermanos por los que usted nunca ha orado. Nunca les ha tomado la mano y lo ha traído adelante para orar por él. Mostremos el amor de Dios. Usted dice que yo no sé qué está pasando, para mí es más fácil orar por este hermano porque sé que está viviendo. Bien, pero el Espíritu Santo también nos enseña a pedir cuando no sabemos qué pedir. Yo siempre le he dicho, cuando usted lo hace con amor, ese acto de orar por alguien, Dios le va a mostrar la necesidad de esa persona. Dios lo hace. ¿Alguien lo ha experimentado eso? O cuando Dios te impulsa, te lleva y te dice, anda donde Él. Ve y ora, y usted no quiere. Vaya, hágale caso al Espíritu de Dios. Ore por quien Dios le está diciendo. No se rehúse a hacerlo, porque a veces en nuestra mente carnal decimos, no, es que es esta persona, ¿cómo verás por él? El Espíritu te está impulsando, hazle caso. Porque hacerle caso al Espíritu significa que se van a romper cadenas, se van a desatar ataduras. Hazle caso al Espíritu de Dios, a lo que te lleve. Próximo domingo vamos a hablar de esto, porque el Espíritu Santo es quien debe dirigir a la iglesia. El Espíritu guiaba a la iglesia primitiva. El Espíritu la guiaba. Era una iglesia llena del Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo guía a la iglesia, nada puede salir mal.
Cuando me guío carnalmente, todo me sale mal. Cuando el Espíritu Santo me guía, todo me sale bien. Y la iglesia necesita ser guiada, instruida y dirigida por el Espíritu de Dios. Eso hace a una iglesia fuerte, con gracia abundante. Vamos a orar. Sácala de su banca y agarre de la mano a alguien. Por favor. No a cualquiera. O sea, no al de siempre. Vaya y busque a alguien y tráigalo acá al altar. Vamos a orar.